Elizabeth, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenas tardes. Jesús, muy buenas tardes, como siempre, un gusto estar contigo, un saludo a todo tu público. Oye, parece que todo salió bastante bien en esta reunión de trabajo entre Joe Biden y el presidente mexicano. Parece que se limaron asperezas, los vimos sonreír, darse la mano, obtener un compromiso de visas de trabajadores. ¿Cómo lo viste? Parece que todo va marchando bien en ese encuentro. Sí, Jesús, estas reuniones tienden a tener un tinte diplomático, particularmente porque el presidente Joe Biden es un político de cepa, ha tenido una experiencia tremenda en el sector de política exterior, y para aquellos analistas que pensaban que iba a surgir algún roce o algún escándalo mediático, en realidad no conocen bien la trayectoria del mandatario estadounidense. Me parece que ambos líderes mandaron una señal de que la relación bilateral funciona, de que es estable, pero creo que el presidente Joe Biden marcó las prioridades de la agenda para su país. Mencionó el tema de las visas temporales H2A, que se les ha otorgado a mexicanos. Incluso mencionó que en el año pasado se llevó un récord de más de 300,000 visados para mexicanos. Ahí me parece que está mandando una cierta señal al presidente López Obrador de que pudieran incrementar el número de visas temporales, una petición que le hizo el presidente López Obrador a Biden, pero también dejó muy claro que una de las prioridades es la modernización de la infraestructura fronteriza, proteger a los migrantes de la violencia, del narcotráfico, de la trata de personas. Mencionó este incidente trágico en San Antonio donde murieron 53 migrantes, y también tocó el tema de fentanilo, que ha causado una crisis de salud pública en Estados Unidos, con más de 106,000 muertes por sobredosis el año pasado en Estados Unidos. Entonces, creo que ahí vemos cuáles son los temas fundamentales para el presidente Joe Biden, y como bien ya mencionaste aquí en tu programa, los 5 puntos que propuso el mandatario mexicano para abordar el tema de inflación con Estados Unidos. Creo que sí, hay 2 medidas ahí interesantes. La propuesta que le hace Estados Unidos para que estadounidenses puedan cargar, ¿no? O ponerle gasolina en el lado mexicano con un costo menor. También la oferta que le hace para utilizar los gasoductos, más de 1,000 kilómetros para transportar gas de Texas a otros estados fronterizos en Estados Unidos. Pero ya más allá de eso, la propuesta que hace el presidente mexicano en cuanto a un plan de inversión privado público para fortalecer las cadenas de suministro en la región de América del Norte, me parece que va a ser algo mucho más complicado de cumplir por parte de México, debido a que no existe un marco jurídico predecible para los inversionistas. Hay más de 10,000 millones de dólares de inversiones estadounidenses en el sector energético que se han visto en riesgo, que están amenazadas por las distintas políticas y reformas energéticas impulsadas por el gobierno de la Cuarta Transformación, y sin confianza en el mercado, en la economía mexicana. Me parece que esto va a ser muy complicado de cumplir por parte del gobierno mexicano. Tengo la impresión, Lilabet, tú me dirás, que todas las medidas y los planes acordados para mitigar la inflación en ambos lados, tanto en Estados Unidos como en México, como que no se aterrizaron del todo bien. Inclusive me llamó la atención que el presidente de México no haya sido acompañado por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. ¿Tú cómo ves esa ausencia y la solidez de los planes para combatir de manera conjunta el fenómeno inflacionario que estamos viviendo ambos países, Lila? No creo que tengan un impacto profundo en cuanto a la inflación y al récord y a las tasas que estamos viendo inflacionarias en el mundo entero, ¿no? Pero más que nada en Estados Unidos, que ha tenido consecuencias directas en la economía mexicana. Creo que para Andrés Manuel López Obrador esto fue una oportunidad de demostrarle a su homólogo estadounidense de que está tratando de cooperar de manera más estrecha en materia comercial, en materia económica, pero no sé cuánto de estos puntos se vayan a implementar, qué tipo de resultados vayan a dar. Hay que esperar al comunicado oficial por parte de la Casa Blanca y también por la parte mexicana, pero más que nada lo que vaya a publicar la Casa Blanca, porque ahí vamos a ver cuáles son los acuerdos definidos entre los 2 líderes, cuáles de estos 5 puntos adoptó el gobierno de Estados Unidos, y si realmente se va a incrementar la cantidad de visas temporales que se le van a otorgar a mexicanos, una de las peticiones fundamentales del presidente López Obrador. Y me parece nada más interesante como una de las cuestiones que mencionó el presidente López Obrador hacia el final de su participación, que fue justamente mencionar que el conservadurismo en Estados Unidos tiene
que convertirse en un proyecto de transformación, ¿no? También vimos aquí gran parte de la estrategia política del presidente López Obrador de tratar de cierta forma convencer al presidente Joe Biden de que se convierta en un fiel aliado, ¿no? de la ideología de la Cuarta Transformación, lo cual se me hace un poco extraño y un poco idealista por parte del mandatario mexicano, pero vemos aquí como también le manda un mensaje directo a su base electoral en México. Sí, sin duda alguna, sí, es pretencioso, ¿no? Pero finalmente, pues Joe Biden tiene sus planes y demás, pero por lo que sí podemos ver es que se avanzó mucho en la agenda migratoria, y te preguntaría para finalizar, Lilabeth, ¿crees que se cumplió también el objetivo de enviar una imagen de no conflicto, de limar asperezas, de estrecharse las manos y de un trabajo conjunto entre México y los Estados Unidos? Luego de todos los comentarios que ha hecho el presidente mexicano en sus conferencias matutinas, ¿se está mandando ese mensaje? ¿Lo ves claro después de este encuentro? Sí, te hago un comentario sobre algo que dijiste, Jesús. Yo no sé si están avanzando mucho en el tema migratorio. Es decir, se plantearon varios acuerdos, varias medidas, pero de que eso se vaya a traducir en resultados positivos y reducir el flujo de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos está por verse. No ha funcionado en los últimos años y difícilmente se va a reducir la cantidad por estas medidas que salieron a la luz el día de hoy. Ahora, si mandan un mensaje de unidad y de solidaridad entre ambos gobiernos, claro, pero para eso son estas reuniones, es para la foto, la perspectiva, los medios, ¿no? De mandar una señal, sí, de que son aliados, de que son vecinos, de que son pares iguales, es algo que dijo el presidente Joe Biden y que lo ha reiterado en ocasiones pasadas para darle gusto al presidente López Obrador. Pero esto no quiere decir que no existan roces, que no existan diferencias y desafíos en la relación bilateral, como suele hacerse de manera natural cuando hay una amplia gama de temas que se tienen que abordar. Una relación bilateral tan profunda y tan estrecha como la que tiene México con el gobierno norteamericano. Yo creo que todavía existen muchas cuestiones en cooperación en materia de seguridad que tienen que desahogarse. Yo creo que están en un punto muy bajo en cuanto a la confianza que existe entre las agencias de seguridad en ambos lados de la frontera. Hay varias cuestiones dentro del TEMEC que todavía están causando mucho ruido en Estados Unidos. Y es interesante que el presidente Joe Biden tal vez en público no lo hizo, pero es muy posible que en privado haya tocado temas de libertad de expresión, de la violencia contra periodistas, feminicidios, homicidios, el aumento en pobreza en México, la cantidad de mexicanos que se ha duplicado en los últimos años, de migrantes mexicanos que están tratando de cruzar ilegalmente a Estados Unidos, medidas antidemocráticas que ha impulsado el proyecto de la Cuarta Transformación. Creo que estos son los valores, los principios que sostienen a la democracia estadounidense, aunque Estados Unidos también está atravesando por una crisis democrática importante, pero hay que ver qué sale en este acuerdo, y también es una proyección de una buena imagen, pero detrás de las conversaciones públicas creo que todavía se mantienen ciertos roces por resolver. Hay mucho trabajo por delante. Pues Lilabeth, muy interesante todo este análisis que nos has hecho de este encuentro de trabajo entre ambos mandatarios. Te agradezco mucho este contacto con el auditorio del Heraldo Noticias, Lilabeth. Muchas gracias. Al contrario, un honor estar aquí contigo, Jesús. Gracias, igualmente.